Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Kazajistán, un país de la antigua Unión Soviética en Asia Central. Vamos a recorrer sus calles y tomar sus trenes para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Visitar Astana es enfrentarse a una ciudad que parece surgir de la nada, levantada en medio de las vastas llanuras de Kazajistán. Declarada capital en 1997, tras el traslado desde Almaty, la ciudad es un proyecto político y urbanístico ambicioso, símbolo de modernidad, descentralización del poder y de la voluntad del país de situarse en el mapa mundial. El acceso más común a Astana es por aire, a través de un aeropuerto moderno que recibe vuelos internacionales desde Moscú, Estambul y Dubái, entre otros destinos. Desde el avión, el contraste es inmediato. Kilómetros interminables de estepa y de pronto, un núcleo urbano futurista que rompe la monotonía del paisaje. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles y paseos de Kazajistán son una verdadera fiesta para los ojos. El clima también marca la experiencia. Inviernos extremadamente fríos con temperaturas que pueden descender a menos 30 grados, pero veranos como este, cálidos y ventosos, que recuerdan que esta es una ciudad de extremos. El centro de Astana es un escaparate de arquitectura contemporánea, en gran medida diseñada por estudios internacionales. La Torre Bayterak, con su forma inspirada en un árbol mítico, se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Desde su mirador se contempla una urbe planificada, con avenidas amplias y edificios que parecen competir en extravagancia. El Palacio de la Paz y la Reconciliación, una pirámide de cristal diseñada por Norman Foster, es otro de sus íconos, junto al gigantesco centro comercial Khan Shatyr, que con su estructura de carpa futurista ofrece un microclima tropical bajo la cubierta de tela tensada. La impresión de deambular por aquí es la de caminar por un laberinto urbano donde se mezclan símbolos nacionales, apuestas de modernidad y un cierto exceso monumental, como si fuera un laboratorio. Más allá de los edificios emblemáticos, Astana es una ciudad todavía en construcción. Sus barrios residenciales muestran el ritmo rápido de expansión, con conjunto de torres nuevas, avenidas en constante desarrollo y una población compuesta por funcionarios, jóvenes profesionales y familias que llegaron desde distintas regiones del país.
La vida cotidiana transcurre aquí entre centros comerciales, cafés modernos y un creciente número de restaurantes que ofrecen desde cocina kazaja tradicional hasta propuestas internacionales. Sin embargo, la escala monumental de la ciudad hace que a veces falte la sensación de vida de barrio. Todo parece diseñado más para impresionar que para crear espacios íntimos. Astana no es solo una ciudad nueva, es un proyecto político. El traslado de la capital desde Almaty buscó reforzar la presencia del Estado en el norte del país, más cercano a Rusia y con una población históricamente diversa. Esta decisión convirtió a la ciudad en un escaparate nacional, con sede de cumbres diplomáticas, congresos religiosos y foros económicos. Al mismo tiempo, el contraste con el resto del país es evidente. Mientras gran parte de Kazajistán mantiene un ritmo de vida marcado por la tradición, las distancias enormes y las ciudades con un aire soviético, Astana se presenta como el rostro moderno del país. Vidrios, aceros y símbolos futuristas en medio de la estepa. Visitar Astana no es como visitar una capital histórica. No hay callejones medievales ni plazas centenarias. Lo que ofrece es la experiencia de ver cómo un país imagina su futuro y lo construye en tiempo real. Para algunos es una urbe fría, sin alma, y para otros es una muestra de ambición y de identidad en formación. En cualquier caso, Astana deja en el visitante la sensación de haber conocido una ciudad diferente y única, una capital concebida como símbolo, levantada con rapidez y aún en búsqueda de un equilibrio entre la monumentalidad y la vida cotidiana. Vivir lento, sin apuros ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies. Por algo la naturaleza no nos puso rueditas. Mientras el cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video sobre Kazajistán. Si así fue,
Te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.